Hola chicos y chicas, bienvenidos a tu clase del área de matemática con la actividad número 9, estadísticas y tablas de frecuencia. Pero antes hay algo muy importante que debemos hacer, que es dar gracias a Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, te queremos pedir tu protección y tu cuidado en el lugar donde estemos. Te agradecemos por todas las cosas que pasan en nuestra vida. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor, y te pedimos que en esta circunstancia difícil podamos confiar más en ti. Perdónanos por todas las cosas que hacemos mal. Limpia nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, creo que hablar de comida nos dio mucha hambre, ¿verdad? ¿Te recuerdas cuáles eran las 3 comidas que había en ese restaurante? La primera es hamburguesa, la segunda pizza y por último pollo a la brasa. ¿Cuántos prefirieron pollo a la brasa? 10. ¿Cuántos prefirieron comer pizza? 7. ¿Y cuántos prefirieron comer hamburguesa? 5. En total, ¿cuántas personas estuvieron en ese restaurante? 27. Muy bien. Ahora, si te hago esta pregunta, ¿cuál es la comida con mayor preferencia? Observemos. Claro que sí, pollo a la brasa. ¿Por qué? Porque es la mayor comida de preferencia. Lo hemos ubicado en nuestro gráfico de barras que nos permite comparar, analizar e interpretar nuestros datos. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Hoy aprenderemos a organizar, interpretar, analizar la información en tablas de frecuencia, estableciendo la diferencia entre las variables cualitativas y cuantitativas. ¿Estás listo para esta aventura? ¿Cuál fue la variable de estudio en el gráfico de barras? ¿Te recuerdas que observamos nuestro gráfico de barras de preferencias de tipo de comida? ¿Cuál fue la comida que obtuvo mayor preferencia? Pollo a la brasa. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta para obtener estos resultados? Debemos tener en cuenta lo siguiente, que este tipo de estudio se llama la estadística. ¿Y qué es la estadística? Se dice que la estadística se encarga de la recolección y el análisis y la interpretación de datos. Para ello se sirve de diferentes técnicas, instrumentos y procedimientos como las encuestas, los cuadros y los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos nos permiten analizar de manera correcta los datos presentados en una tabla de distribución de frecuencias, haciéndola más entendible e interesante. Se denomina frecuencia a la cantidad de veces que repite un determinado valor de la variable. Clases de frecuencia. Son 2. La primera, frecuencia absoluta, está representada por la letra minúscula Fi. Es el número de veces que se repite la variable en cada clase. Frecuencia relativa, que está representada por la H minúscula y la I minúscula, es el valor que se obtiene de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos o total de elementos de la muestra. El total de datos es obtenido a través de los diferentes procedimientos o técnicas de recolección de información como encuestas, cuadros o gráficos estadísticos. Ahora vamos a observar y analizar el siguiente cuadro para poder comprender cuáles son las variables de estudio. Observa que de una población se puede determinar uno o más muestras, dependiendo del estudio realizado.
En las siguientes tablas se muestran dos poblaciones con una muestra cada una y algunas variables que se pueden estudiar de ellas. Por ejemplo, hablamos aquí en la primera columna llamada población. Vemos ahí la muestra, madres de familia, la variable cualitativa y cuantitativa. Cuando hablamos de la parte cualitativa, hablamos de las características o rasgos. Y cuando hablamos de cuantitativa, hablamos de cantidad. Observamos en este cuadro llamado padres de familia. ¿Cuál es la muestra? Madres de familia. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Profesión, profesora, enfermera, etc. Estado civil, soltera, casada, viuda, etc. Lugar de nacimiento, Arequipa, Trujillo, etc. Estos elementos pertenecen a la sección cualitativa. Ahora vamos a ir a la parte cuantitativa. ¿Cuáles son? Edad, 30, 32, 45, etc. Estatura, 1,6 m, 1,72 m, etc. Número de hijos, 1, 2 y 3, etc. Al observar este cuadro nos podamos dar cuenta que existe una diferencia entre los datos de cualitativos y cuantitativos. Eso es importante poder entender para poder determinar nuestras variables de estudio. Tablas de frecuencia. ¿Te imaginas que nosotros ya hemos hecho una encuesta? Ahora queremos ordenarlo. La forma correcta de ordenarlo es a través de una tabla de distribución de frecuencia. Recuerda que la frecuencia son las veces o las repeticiones acerca de una referencia. Ahora, te pongo este ejemplo. ¿Alguna vez has realizado una encuesta? ¿Sobre qué fue? De repente has realizado una encuesta de alimentos, una encuesta de preferencia de tipo de ropa. ¿Te imaginas? Ahora, te quiero presentar este ejemplo como una referencia. Esta es la situación de Camila y Francesca, que fueron a preguntar a sus amigos qué tipo de películas prefieren. Y los resultados de la encuesta fueron los siguientes. Observamos. Godzilla, fueron en total 12 personas que prefirieron ver esta película. X-Men prefirieron 10. G.I. Joe prefirieron 14. Y por último, Transformers prefirieron 8. Estos fueron los datos encontrados o obtenidos de la encuesta. Ahora, observa cómo la información recogida por Francesca y Camila, además del conteo que se hizo, se puede presentar en una tabla de frecuencia. Nombramos primeramente, en la primera sección o columna, las películas preferidas. Entre ellos te recuerdas que encontraron Godzilla, G.I. Joe 3, X-Men y Transformers 4. En esta columna se anota la cantidad de veces que se prefirieron una película. Esa cantidad se denomina frecuencia absoluta. ¿Te recuerdas cuál es? Es la F minúscula con la I minúscula. Ahora decimos, ¿cuántas veces prefirieron la película Godzilla? 12 veces. ¿Cuántas veces prefirieron la película G.I. Joe 3? 14 veces. ¿Cuántas veces prefirieron X-Men? 10 veces. ¿Cuántas veces prefirieron ver la película Transformers 4? 8 veces. Muy bien. Los datos totales de las personas encuestadas son 44. Que la sumatoria de 12 más 14 más 10 más 8 me da como número total de los elementos encuestados el número 44. Ahora, te paso a la siguiente columna, que está representado por la F mayúscula y I minúscula.
En esta columna se van sumando las frecuencias de arriba hacia abajo. A esta sección le llamamos frecuencia acumulada. Observamos. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de Coxida? Es 12. Seguimos. Para encontrar la siguiente frecuencia acumulada tenemos que sumar y observar hacia qué posición se va la flecha. Decimos 12 más 14 es igual a 26. Bajamos el siguiente dato. Decimos 26 más 10 es 36. Y decimos 36 más 8 es igual a 44. Entonces, de esta forma confirmamos que nuestros datos encuestados son correctos. Ahora, ¿cómo yo encuentro la frecuencia relativa? Vemos que esta columna, que es la última, está representado por la letra H minúscula y la I minúscula. En esta columna van los cocientes que se obtienen al dividir cada frecuencia entre el total de datos encuestados. Vemos aquí, decimos 12, que es la frecuencia absoluta, entre 44, que es el total de datos, me sale 0,27. Ahora, ¿cómo yo puedo dividir un dividendo menor que el divisor? Recordemos, si decimos 12 entre 44, lo ubicamos en la sección de división, me doy cuenta que mi dividendo es menor que mi divisor. Si yo encuentro estas situaciones, la regla me dice que debo añadir un 0 de esta forma y también un 0 al dividendo. Entonces, mi número ya no va a ser 12, sino va a ser 120. Entonces debo multiplicar después de la coma, después del 0, la coma, debo encontrar un número que multiplicado por 44 me dé 120 o se acerca a 120. Si yo multiplico por 3, ya pasó, pero si yo multiplico por 2, ¿cuánto me sale? 88. Y digo, si 44 por 2 es 88, ¿cuánto me falta para llegar a 120? Me faltan 32. Ahora, si yo quiero seguir encontrando más números decimales, puedo yo decir 32 entre 44. Observo, me doy cuenta que este nuevo dividendo sigue siendo menor que el divisor. ¿Qué debo hacer? Debo añadir otro 0. Entonces, mi número ya no es 32, sino se ha convertido en 320 y digo, un número multiplicado por 44 que me dé 320 o se acerca. Si yo utilizo 8, ya pasa, pero si yo utilizo 7, el resultado será 12 como cociente, como residuo final. Como residuo final será 12. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 44 por 7, el resultado es 308. Y si yo resto 320 menos 308, el residuo me da 12. De esta forma, yo encontraré los siguientes datos en la columna de frecuencia relativa. Entonces tomo el siguiente dato, digo 12 entre 44 es 0,27. Y digo 14 entre 44, recuerda que este 14 le sacamos de frecuencia absoluta, de las veces que vieron la película G.I. Joe 3. Y lo dividimos entre el total de los datos encuestados, que está simbolizado con la letra N minúscula igual a 44, y dividimos todos los datos y como resultado final nos sale 1. Ahora, observemos un ejemplo más.
Observa cómo se elabora una tabla de frecuencia. Ahora, en esta forma nos dan los datos que están de manera agrupada, pero no necesariamente ordenada. Es importante poder observar de qué se tratan los datos. Dice así: durante el mes de agosto, en la ciudad de Quito se han registrado las siguientes temperaturas máximas. ¿Cuáles? 32 grados centígrados, 31, 28 grados centígrados, 29 grados centígrados, 30 grados centígrados, 31 grados centígrados, 32 grados centígrados, 33 grados centígrados y por último 34 grados centígrados. La pregunta es: ¿cuántas veces se repite o cuál es la frecuencia que se repite con la opción 27 grados centígrados? Observemos en nuestra tabla de datos acumulados o datos que están allí. ¿Cuántas veces se repite 27 grados centígrados? Una sola vez. Observemos ahora con 28 grados centígrados. ¿Cuántas veces? Dos veces. Y así sucesivamente, si observamos, 29 grados centígrados son ¿cuántas veces? 6 veces. Si observamos de los 30 grados centígrados, comenzamos a contar cuántas veces se repite, serán 7. Si observamos de 31 grados centígrados, dentro de estos datos, ¿cuántas veces se repite? 8. Y así hacemos con 32, que es 3 veces, con 33, que son 3 veces, y por último, 34 grados centígrados, que es una sola vez. Ahora, vamos a contar cuántos datos hay. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Entonces, si nosotros sumamos todos los datos ordenados de menor a mayor y realizamos el conteo, va a confirmar que es la misma cantidad de datos, que es el total de 31. Y sucesivamente vamos a observar y vamos a construir nuestra tabla de frecuencia y vamos a poner como nombre en la primera columna, que son los valores encontrados, y vamos a insertar allí los grados centígrados de menor a mayor. Y vamos a poner los datos encontrados. La pregunta es, en frecuencia absoluta, que es la FI minúscula. ¿Qué quiere decir las veces que se repite? ¿Cuántas veces se repite la temperatura de 27 grados centígrados? Es 1. Y así pondremos todos los datos y sumaremos al final y nos dará 31 datos encontrados. Y así sucesivamente encontraremos también en F mayúscula con I minúscula, que es la frecuencia acumulada, y pondremos y comenzaremos a sumar. Ponemos el primer dato, que es 1 en frecuencia absoluta, en frecuencia acumulada, que es F mayúscula con I minúscula. Decimos 1 más 2, seguimos la flecha, chicos. 1 más 2, 3. 3 más 6, 9. 9 más 7, 16. Seguimos con la flechita. 16 más 8, 14. 14 más 3, 27. 27 más 3, 30. 30 más 1, 31. Entonces, en la columna de frecuencia acumulada, que está simbolizada por F mayúscula y minúscula, nos da como total también 31. Y por último, encontraremos los datos de frecuencia relativa, que está simbolizada por la letra H minúscula con I minúscula. Recordamos que dividimos la frecuencia. ¿Cuál frecuencia?
la frecuencia absoluta, que está simbolizado por F minúscula y minúscula. Y lo divido entre el total de datos encontrados. Entonces digo 1 en 71 me da 0,03 decimales. Ahora, al encontrar todos los datos divididos, al final me dará como resultado 1. Dice punto número 3. Con la información de la tabla de frecuencia podemos responder preguntas como la siguiente. Observa. ¿Cuál es la temperatura de mayor frecuencia? A ver, observamos. ¿Cuál será? Cuando solo se menciona la palabra frecuencia, se hace referencia a la frecuencia absoluta. Luego, 31 grados centígrados es la temperatura de mayor frecuencia. ¿Por qué? Observamos en nuestra tabla. Muy bien. Vemos que la temperatura que se ha registrado con más veces, que se ha repetido, es 31 grados, que son 8 veces. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la menor temperatura registrada en dicho mes? En esta pregunta no está dirigida hacia las frecuencias, sino hacia las temperaturas. Luego, la menor temperatura fue registrada, ¿cuál fue? Es de 27 grados centígrados. Vamos a confirmar esta información. ¿Cuántas veces se repitió esta temperatura? Una sola vez y por tanto es la menor. Y por último tenemos esta pregunta que dice, ¿cuál es la variación entre la mayor y la menor temperatura registrada en dicho mes? La mayor temperatura es 34 grados centígrados y la menor es 27 grados centígrados. Luego, la variación de la temperatura se aplica de esta forma. Decimos es 34 grados centígrados menos 27 grados centígrados es igual a 7 grados centígrados y este resultado será la variación entre ambas temperaturas. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Hoy aprendimos a organizar, analizar e interpretar datos en una tabla de frecuencia, estableciendo la diferencia de variables cuantitativas y cualitativas. Me divierto en casa. Ahora tienes un reto. Con la ayuda de tus padres, organiza en tablas de distribución de frecuencia donde la variable estadística es el número de horas. Además, resolveremos la página 26 al 29 de nuestros libros de actividad de matemáticas. Además, recuerda, para vernos pronto, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, mínimo 20 segundos. Yo me quedo en casa. Dios les bendiga a todos y muchas gracias. Hasta la próxima.